Saludos fraternales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión continuaremos estudiando el Evangelio según San Juan. El tema de esta oportunidad es Jesús es el pan de vida. Y estaremos basados en la lectura de Juan, capítulo 6, del 25 al 71. Ustedes pueden buscar en sus Biblias ahí San Juan, capítulo 6, del 25 al 71. Pero en esta ocasión no lo vamos a leer todo, sino vamos a leer simplemente de los versículos 47 al 51, que dicen: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a hacer una oración para que el Señor le bendiga y le guarde a usted y nos dé sabiduría al compartir esta preciosa palabra. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te rogamos, te pedimos que descienda tu Espíritu Santo de una manera poderosa sobre cada uno de los oyentes y les des sabiduría de lo alto, en el poderoso nombre de Jesucristo, para poder entender esta palabra, discernirla y poder aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor, y amén. Dado que este pasaje es un poco largo, he decidido seccionarlo para sacar aquellas enseñanzas que considero son los puntos importantes del estudio de esta oportunidad. Por lo que vamos a leer en varias secciones. Por ejemplo, los que seguían a Jesús solamente por interés, hablaremos sobre las señales que pedían los judíos que le rodearon, la identidad de Jesús como el pan de vida, el propósito del Hijo de Dios sobre la tierra, el significado de comer su carne y beber su sangre, algunos discípulos que abandonaron a Jesús, y estaremos hablando también sobre las palabras de Jesús que son espíritu y son vida, y de cómo Jesús invita a los otros discípulos a irse también. En el versículo 26 en adelante encontramos: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En el verso 24 el evangelista Juan nos habla de que había muchas gentes a las cuales Jesús les había dado de comer en la multiplicación de los panes y los peces, y que éstos lo siguieron en sus barcas hasta Capernaum. Y es ahí donde se desarrolla el diálogo, el cual Jesús saca a la luz cuáles eran las verdaderas intenciones de los seguidores. Jesús denunció que no lo han estado siguiendo porque Él era el Mesías esperado y ni siquiera por sus enseñanzas. Lo han estado siguiendo porque vieron la alimentación sin tener que trabajar. A lo mejor dijeron, con este viviremos despreocupadamente sin hacer nada y Él nos dará de comer en forma gratuita. Al igual que ellos, muchos seguían a Jesús simplemente por puro interés, y de eso habrán muchos ejemplos. Jesús les exhorta a trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Es decir, a trabajar por el reino de Dios, a trabajar por la causa de Jesucristo, pero obviamente muchos de esos judíos no entendieron a qué se refería en ese momento. Segundo, en el verso 30 leemos, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Esos judíos que le han estado siguiendo ahora le pedían señales. En la carta a los Corintios, Pablo denunció la actitud de los judíos y los griegos. Pablo decía, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era una forma de vida tanto para el uno como para el otro. Presenciaron la multiplicación de los panes y los peces, algo que fue como para maravillarse y sorprenderse ante tal manifestación de poder.
pero pareciera que estas personas estaban ciegas. Ese es un problema que comúnmente encontramos entre los líderes religiosos: su ceguera, la testarudez, lo cerrado que eran sus cabezas, el hermetismo que éstos tenían. Están viendo el milagro y aún así siguen pidiendo señales. No es de sorprendernos cuando aún hoy día líderes religiosos se ciegan en su fundamentalismo y en sus conceptos denominacionalistas. Creo que debemos siempre estar abiertos a lo que Jesucristo desea enseñarnos. Esos judíos hicieron referencia al maná que descendió del cielo cuando ellos tuvieron hambre en el desierto. Maná era una sustancia que fue el principal alimento de los israelitas durante los 40 años que pasaron en el desierto, según el Éxodo 35. Cuando Israel se quejó por falta de alimentos en el desierto de Sin, Dios les envió pan del cielo, como dice el Salmo 78, de los versículos 23 al 24. Provisión que no cesó hasta que entraron en Canaán y comenzaron a comer los alimentos de esa tierra, a pesar de sus quejas. Los israelitas debían recoger un gomer durante 5 días y el doble el 6º día para que les alcanzara para el día del reposo, ya que ese día no caía. Generalmente no duraba de un día para otro y criaba gusanos y hedía si se lo guardaba. Pero el maná que debía guardarse para el día del reposo se preservaba cocinándolo u horneándolo con antelación, según Éxodo 16 del 4 al 5 y del 16 al 30. Se lo encontraba cada mañana después de haber disipado el rocío. Era una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra, como semillas de culantro blanco y su sabor como hojuelas de miel. Se le podía moler y utilizar para cocinar y hornear. El pueblo preguntó: ¿qué es esto? Que en hebreo significa man, de ahí viene la palabra maná. ¿Qué es esto? Tales son los datos que nos proporciona Éxodo 16 del 14 al 15 y el verso 31 y Números 11 del 7 al 9. Dios ordenó a Aarón que preservara un gomer de maná como testimonio para las generaciones venideras. Ese maná solamente fue la satisfacción momentánea del hambre y, según la Biblia nos dice, si se le guardaba, criaba gusanos. Jesús les dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Una vez más, los judíos no entienden lo que les está diciendo. Ellos en ese momento seguían creyendo que se refería al maná mismo. Ellos quieren saber dónde lo tiene Jesús, dónde lo tiene embodegado, dónde lo tiene escondido. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Como usted puede ver, ellos no disimularon su interés. Se mostraron impacientes, quieren verlo, pero su misma ceguera no les permite ver que están hablando con el mismo pan de vida que descendió del cielo. En tercer lugar, Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, Jesús les está diciendo que Él sería el alimento que sacia el hambre espiritual, que la espiritualidad no tiene como fuente de vida los ritos, las fiestas mismas, ni todas las acciones religiosas que se puedan hacer. El verdadero alimento para el alma, para el corazón, el espíritu y la mente es Jesucristo mismo. Una persona puede alimentar su cuerpo con una buena dieta y hacer muchos ejercicios, lo cual es bueno para el cuerpo. Y por otro lado, puede estar espiritualmente muerto o desfalleciendo. Le falta el alimento de vida, la sabiduría de lo alto, el poder del Espíritu de Dios. Una vez que la persona viene a Cristo y le sigue como su discípulo, la necesidad espiritual estará saciada para siempre.
Cristo es el verdadero alimento para el alma, es el verdadero alimento para el corazón, para todo el ser mismo. La persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador se siente satisfecha de toda hambre espiritual. Cristo satisface el corazón, el alma, el ser, el espíritu y también el conocimiento. Jesús les dice a los judíos, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo cual indica el propósito de su ministerio en la tierra: alcanzar a los que se habían perdido y conservar el fruto de su trabajo. Es decir, alcanzar a los perdidos y sostenerles durante su vida aquí en la tierra, ayudarles, guiarlos, en otras palabras, apacentarlos como sus ovejas. Así que vemos tres aspectos fundamentales del ministerio de Jesús: alcanzar, conservar ese fruto y resucitarles en el día postrero. ¡Qué gran consuelo hemos recibido nosotros con estas palabras! Nosotros no hemos venido a Cristo porque le amamos. La Biblia dice que nosotros venimos a Cristo porque Él nos amó primero. La iniciativa de nuestra salvación pertenece a Jesucristo. Y digo consuelo porque Cristo cuida de nosotros. Él conserva el fruto de su trabajo. Veamos los siguientes pasajes que son de gran interés para nosotros. Juan capítulo 10 del 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cristo mismo lucha para que el fruto de la salvación se conserve, y ponga por favor atención a estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escúchelo bien: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Voy a repetirlo de nuevo, y dice: y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No es maravilloso saber que en las manos de Cristo estamos seguros? Que bajo la sombra del Altísimo es donde nos refugiamos con gran seguridad. Cristo nos da la vida eterna, y además dice: y no perecerán jamás, jamás. Y punto. No continúa el discurso dando la posibilidad de decir: y no perecerán jamás, a menos que. No hay ahí ninguna condicionante. Los que de corazón sincero siguen a Cristo tienen la seguridad de su salvación. Con razón el apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo sigue conservando el fruto de su trabajo. Él no deja que ninguno se pierda. Cristo es la realización de la promesa dada en Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno,
que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y es por eso que también el autor de Hebreos habla categóricamente de la sangre del pacto eterno, no de un pacto transitorio, sino de uno que es para toda la eternidad, y dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos da el perdón por nuestros pecados y finalmente la vida eterna. El sacrificio de Cristo nos provee la salvación del poder del pecado y de la muerte. Por eso decía anteriormente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie nos arrebatará de las manos del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y nadie nos arrebatará de la mano del Padre. ¡Qué maravilla del amor de Dios y su misericordia para con nosotros! Tenemos seguridad en sus manos. En Cristo estamos seguros, completamente seguros. Él nos guardará y no permitirá que ninguno se pierda. Jesús dijo: este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? El apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan representa el cuerpo partido y el sacrificio de Cristo, y el vino representa la sangre, el nuevo pacto del cual hablaba Jeremías en el capítulo 31, del 31 al 34. Jesús dejó anonadados a los judíos. Ellos no entendieron estas palabras. Por eso los enemigos de la fe acusaron a los primeros creyentes de ser caníbales. Les acusaban de comer carne humana y beber sangre. Eso sucede con aquellos que no entienden las enseñanzas del Maestro y las tergiversan para su propia perdición. Asimismo, esto también generó la controversia si esto era la transubstanciación. La transubstanciación es teología de algunas organizaciones cristianas que creen que por la oración del sacerdote el pan y el vino se convierten por medio de su oración en el cuerpo verdadero y en la sangre verdadera de Jesús. Esto trajo tremendas controversias en muchas de las ramas del cristianismo. Para nosotros el pan y el vino son símbolos memoriales, es decir, son los símbolos que representan el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, así como también la esperanza de su retorno. Cristo dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lo interesante es que no dijo tampoco fechas, ni días, ni dio un calendario de cuándo se debía hacer.
Algunas iglesias hacen lo que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor una vez cada domingo, otros una vez al año, otros domingo a domingo, pero eso queda a discreción de la organización. La Cena del Señor se debe hacer en comunidad porque es la iglesia verdaderamente el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos hacerla aisladamente los unos de los otros, sino todos unidos en un solo cuerpo. Es una tremenda oportunidad para ver nuestros rostros los unos a los otros y recordar que Cristo está en nosotros y que todos juntos somos su cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. ¡Gloria a Dios por eso! De esta manera recordamos que no podemos vivir aisladamente de la comunidad cristiana, que debemos incorporarnos a una iglesia y participar con ella de sus celebraciones, alabando y glorificando el nombre del Señor. Si no puedes asistir a una iglesia por desconocer la ubicación de ella, llámanos y con mucho gusto te indicaremos cuál te queda más cercana. Lo importante es que te reúnas con otros cristianos y poder así fortalecer los lazos del compañerismo. El Evangelio de Juan nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Anteriormente habíamos leído en el verso 63 que Jesús les había dicho que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ante esto, algunos de sus seguidores se echaron para atrás, pues las palabras de Jesús les resultaron inaceptables. Las calificaron de duras palabras. Ellos quizás querían un evangelio sencillo y sin demandas. El evangelio acomodado y que les alimentara solamente. No es la carne la que aprovecha, sino el espíritu con el que Jesús habló. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Son palabras que sanan enfermos, echan fuera demonios y resucitan muertos. Las palabras de Jesús llaman a la vida a aquellos que han estado muertos en sus delitos y pecados. No somos los seres humanos por nosotros mismos los que tenemos la vida eterna, sino solamente a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, la Zoé de Dios, y nadie va al Padre sino por Él, por Cristo Jesús, el Mesías esperado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No fue ningún hombre sobre la faz de la tierra que tuvo palabras de vida eterna, sino solamente Jesús. Él tiene las palabras adecuadas para el cansado, para el abatido, para el que vive en el estrés, en la desesperación. Jesús tiene las palabras que dan vida, nos dan gozo, nos devuelven la alegría. Nuestro llanto se convierte en gozo. Él transforma toda nuestra situación, pues solamente Él tiene palabras de vida eterna. Gloria a Dios por todo esto. Hemos compartido con ustedes la explicación del pasaje bíblico. Pero para que esta enseñanza se encarne en nosotros, debemos entonces pasar a la aplicación a nuestro diario vivir. Si la palabra que se predica no se aplica al contexto en que vivimos, entonces es retórica pura. Si la palabra que se explica no se aplica al tiempo nuestro y a nuestro espacio o situación, entonces sería un puro espiritualismo, no sería entonces palabra encarnada. Veamos lo que nos dice entonces este pasaje bíblico que hemos leído a nuestro siglo XXI y en este país.